Eh, Doctor, voy a quitar mi sonido porque una de mis nietas está berrido abierto y no quiero que me callen, ¿eh? no, Con me permiso. parece bien. Sí, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches todos. Buenos días, Cacá. Buenas madrugadas. Ya son por acá las 4:07. Eh, pues miren, estuve esta semana, recibí algunos de sus trabajos. Algunos realmente me entusiasmaron porque veo que hay un interés en estar, en abrir este elemento más profundo de la investigación, más que cumplir con el requisito, digamos, de la plataforma. Eh, Quiero partir esta nota de dos asuntos. El primero de ellos es que se refiere a este foro que vamos a abrir. Alguien estaba solicitando que por qué no se había abierto la cadena del foro. Bueno, la cadena del foro se abre una vez que terminamos la sesión. Pero la otra es que, bueno, sí me alegra, como les decía la vez pasada, que haya quienes estemos aquí reunidos con una preocupación más profunda que la de cumplir los elementos de la plataforma. Y lo que les decía es que pues, hay quien toma la decisión de que el doctorado se convierta en algo realmente que proponga, que se preocupe por la educación, y quien está preocupado por rellenar donde está la plataforma. Cada quien tenemos nuestros asuntos. Yo sí lo que quiero decir y quiero reiterar, se esté o no se esté presente, para quienes vean este video posterior a su transmisión, que sí voy a tener estas exigencias de la citación, de las referencias bibliográficas por el nivel que estamos. Bueno, dicho esto, repito, he leído algunos, no los he publicado, he hecho los comentarios pertinentes, más específicamente dirigidos a su preocupación, cómo elaboramos esta pregunta de investigación. Y hoy quisiera regresar un poco, no sé si esta temática ya la habrán visto en algún curso anterior o en alguna exposición anterior, pero sí me gustaría regresar a lo que podríamos decir en qué consiste la mirada, en qué consiste, qué tenemos que prever para hacer una investigación, qué tenemos que ver para la escritura de la tesis, dos aspectos. Me voy a permitir abrir la pantalla. Siempre soy un desastre para esto. Vamos a ver. Ustedes me dicen que ya estamos compartiendo, por favor. La investigación y la complejidad de la educación. ¿Sí se alcanzaron, compañeros? Sí, doctor, todo bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, sin problema, adelante, doctor. Gracias. Doctor, ¿la pueden poner en proyección? Sí, claro que sí. Sí, claro que sí, claro que sí. Lo que no sé es por qué ya los perdí a ustedes, oigan. A ver, asístanme, por favor. Sí se ve, ¿verdad? Lo que les decía es por qué no los veo yo a ustedes ahora. Bueno, vamos a ver. Ahí estamos, doctor, adelante. Estamos viendo la pantalla. Muy bien. Pues mire, esto lo titulé yo Los apuntes para una investigación, ¿verdad? Que está tomado incluso de algunos documentos que hemos revisado en otras ocasiones en la propia alianza,
y otros documentos tomados también de la Universidad de Deusto, en lo que sería una investigación. Y vamos a ver ahora lo que sería un enfoque nomotético. ¿Qué quiere decir un enfoque nomotético? Una investigación debe partir, o regularmente parte, siempre con un preámbulo que tenemos, con una estructura mental que tenemos, pero no una estructura de índole de prejuicio, no, sino que partimos de la revisión del fenómeno, suponiendo que hay una ley que se está estableciendo en esa actividad o que no se está cumpliendo en esa actividad. Vamos a poner un caso. Vamos a suponer que yo estoy revisando la educación primaria, que tiene que tener ciertos elementos de la estructura, ciertas condiciones para que la educación primaria se dé, ciertos elementos que la conforman. ¿Quién me da esos elementos? Definitivamente tiene que haber una ley, pero no estamos hablando de una ley en el sentido positivo o en el sentido jurídico, no, sino que cuando un fenómeno nos atrae para ser revisado, fíjense si no es cierto, cuando un fenómeno nos atrae para ser revisado, es que hay algún aspecto de ese fenómeno que está o no está cumpliendo con una cierta normatividad. De ahí viene el nomotético. Nomos quiere decir norma, por eso la universidad autónoma es la universidad que se autogobierna, y ese nomos que nosotros vemos si se está cumpliendo o no, es aquel que nos da el enfoque, que despierta nuestra inquietud para la comunicación, para la investigación. Entonces, fíjense, este enfoque nomotético, es decir, este enfoque que nos permite a nosotros despertar nuestra inquietud por el cumplimiento, ¿no?, de cierta normatividad de un hecho, está soportado en la observación de ese hecho, a partir del cual vamos a buscar las causas de ese hecho y saber si está cumpliendo la ley que nosotros suponemos que debiera cumplirse o no. Quisiera hacer la interrupción y que alguien me diga si estamos siendo claros o no, por favor, porque es muy importante. Ya voy a retomar lo que acabo de decir. El enfoque nomotético significa que un hecho, despierta en mí la inquietud para ser investigado, porque está cumpliendo, está rebasando, está contradiciendo o es deficiente en alguna normatividad que debiera de cumplir. A ver, doctor, Sí. Para precisar y seguir el Sí, lo escucho. interpretación. Sí. Nomotético entonces es el que si uno elige un tema de investigación es porque vamos a investigar, hay una hipótesis ahí. Exactamente, a ver, exactamente. No está cumpliendo con lo que debiera cumplir normativamente. Efectivamente. Acuérdese que la propia terminología de nomos es norma, ¿verdad? Es gobierno, es norma, es ley. Entonces un enfoque nomotético es aquel que finalmente es un enfoque que todo investigador tiene, ¿sí? Es decir, a menos que tu investigación sea meramente perceptiva, descriptiva, de todas formas vas a tener que establecer un punto de partida para poder abordar esa investigación, porque si no se convertiría, como lo dijimos en la vez pasada, se convertiría en un reportaje descriptivo.
Un reportaje no tiene un punto de partida, no tiene un punto de juicio calificativo, valorativo, evaluativo del que lo está realizando, ¿no? Como le hacen los periodistas. Exacto, exacto. Por eso cuando se habla de periodismo de investigación, si se fijan, todo aquello que pudiéramos decir, qué bueno que hace usted esta pregunta. ¿Cómo detecto yo que hay una investigación en algún caso? Porque la investigación no va a partir de mi opinión, no. La investigación va a partir de que hay una norma que contextualiza el hecho que quiero investigar, ¿sí? Yo quiero investigar la enseñanza del idioma inglés. Yo quiero investigar. Sí, dígame, lo escucho. Porque hay una presunción ahí, una hipótesis. Exactamente, pero sabe que no quisiera usar esa palabra porque esa la vamos a construir. ¿Sí? Lo primero es, como usted dijo una palabra que me gustó mucho, hay una presunción. Sí. Hay una, no está bien dicho lo que voy a decir, pero hay una sospecha, hay una intuición de que algo está despertándose o que llama. ¿Sí? Vámonos un poquito antes de la hipótesis. Es, digamos que la condición de posibilidad de la hipótesis, si la queremos llamar de alguna. ¿Sí me explico? A ver. Doctor, buenas noches. Siempre, o sea, siempre tiene que ser así, desde ese enfoque. O sea, porque yo estoy pensando en el caso que yo traigo en la cabeza. Dígame. Es más. Sí, lo escucho. Como que o sea, la parte de la subjetividad que tiene, o sea, como que en este enfoque nomotético que usted está hablando, yo tendría que meterme más a la cuestión, o sea, el mío es, pues es que es un caso subjetivo, es formación, es volver a ser personas, volver en ese sentido, o sea, esa investigación, cómo yo la enfoco, o sea, yo sí estoy de acuerdo en que hemos dejado de hacer muchas cosas como padres de familia, y eso impacta en todo sentido. Pero me puede repetir su nombre, porque además no sé qué estoy haciendo, pero no lo veo. Soy Pati Grisón. Pati, mire Pati, aunque no califique ni demerite el asunto de que estamos hablando sobre la posibilidad de recuperar la construcción de personas. Lo que sí no podemos hacer es que usted probablemente parta de su opinión o de, válgase la expresión, de algo que le late a usted que así debiera ser, porque antes de que usted haya percibido esto, hay muchos autores, hay muchas personas que han detectado en la educación, que en la formación hay una necesidad de una formación personalizada, humanizante. Entonces, fíjese que desde ese punto de vista usted ya está partiendo de una norma, de una estructura que debiera darle cuerpo a su investigación. No confundamos. Claro que su investigación no es exacta, no es de física, no es de química, pero desde el momento en que usted tiene una preocupación, como lo acaba de decir nuestro compañero, hay una presunción, hay algo que estamos viendo, que debemos encontrar, porque, a ver, se lo pregunto directamente, cierro con usted, se lo pregunto directamente, ¿cree usted que hay algo que no se está haciendo para el desarrollo humanizante de los educandos o de las personas, sí o no? Sí. Bueno, pues esa presunción, esa sospecha que usted tiene de que no se está haciendo, parte no de que usted opine, no de que usted lo crea o le lata, es porque usted ha estudiado, ha investigado, ha vivido esta experiencia y sabe que algo no se está saliéndose de la norma de la cual debería estar, en la cual debería estar actuando. ¿Sí me explico?
Pues sí, pero como que no entiendo muy bien. A ver, ahorita repito. Le agradezco que me lo diga así. Gracias. Me lo diga así. Dígame, intente decirme, y lo digo no por enfocarme solo con usted, sino para que su pregunta pueda servir al resto del grupo. Intente decirme qué quiere usted investigar. De una forma. Sí, ese fue uno de los problemas con los que me enfrenté, porque no es lo mismo decirlo que escribirlo. Entonces lo que yo quiero, lo que he visto es que parto de la sociedad tan violenta que estamos viviendo. Y entonces, partiendo de esto nada más hay que asomarnos a la ventana para ver la problemática tan grave que tenemos. Como docentes, dentro del aula, en la escuela, lo estamos viviendo y cada vez se está acentuando más esa problemática. Entonces yo estoy... Deténgase un momentito. La violencia obstruye la formación educativa de los jóvenes. La violencia. Claro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay una norma que me lo está diciendo. Porque hay una teoría que me lo está diciendo. Porque hay una certeza en mí que me está diciendo. Yo no puedo decir que la violencia obstruye la formación educativa si no parto de una certeza que tengo primordialmente. Aquí está la palabra, vamos a agregar dos palabras. Una fue la presunción que nos dijo el compañero y la otra es la certeza de que hay un hecho que me está interpelando, que me está cuestionando. Ahora usted dijo algo que es muy importante, pero no se lo puede permitir. Sí lo puedo decir, pero no lo puedo escribir. El investigador tiene que escribir y tiene que darle la forma. Usted lo tiene en la cabeza. Usted sabe que la violencia es un elemento que obstaculiza la formación educativa. Está usted incluso ya está formulando una posible hipótesis. Y ahí podría formular incluso hasta la pregunta: la violencia, el ámbito de la violencia obstruye la auténtica formación educativa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ya estamos rompiéndolo. Entonces, hay una norma que se está rompiendo, que es la de la paz, la norma de la serenidad, del ambiente que tiene que ser dentro del cual se desarrolla la educación. Apáguenme esos perritos, por favor. Sí queda claro. A ver, voy aquí con Carolina. Buscar las causas del por qué no se está cumpliendo con la normatividad y funcionalidad directiva. Por ejemplo, me pregunta, a ver, el foro. Ahorita vamos al foro, sí, por favor, a ver, me permite un momentito. Entiendo, dice Edith, que es reflexionar el deber ser del objeto de estudio, lo ya establecido, teorías e investigaciones en comparativo con lo que ocurre en la realidad para fundamentar el objeto de estudio. Me parece que es una definición muy buena, Edith. Reflexionar sobre el deber ser del objeto del estudio. Creo que estamos acercándonos a eso, precisamente. Reflexionar aquello que es investigarlo y revisarlo desde cómo debe ser y si se está cumpliendo. Me parece una definición sistémica, sintética y precisa, Edith. Alejandra, factores que influyen en las bajas expectativas de los alumnos que se ven reflejados en bajos resultados académicos. Por ejemplo, ¿qué factores están influyendo en las bajas expectativas? Usted ya está hablando de que debe haber una expectativa determinada y que ahora lo que usted está detectando son bajas expectativas. Pero, cuidado,
porque aquí todavía no hace su pregunta de investigación. Aquí tenemos que ser muy precisos, compañeros. Nuestra pregunta de investigación no debe afirmar nuestra conclusión. A mí me parece muy bien que usted hable, Alejandra, los factores que influyen en las bajas expectativas, pero si yo fuera su sinodal, yo le preguntaría, ¿y de dónde cree usted que hay bajas expectativas? Usted primero tiene que justificarme que hay bajas expectativas de los alumnos. Usted primero tiene que justificarme que hay bajos resultados académicos. Entonces, usted lo que podría hacer en este caso es decir, existen factores que influyen o que provocan bajas expectativas. ¿Sí? Nuestra pregunta de investigación no puede estar afirmando, porque ya damos para acabar la investigación. Y lo mismo va para Patricia, es quien me está preguntando, ¿verdad? Yo no puedo partir de la afirmación, aunque me parezca muy evidente, aunque me parezca muy claro, aunque me parezca prístino. Yo me tengo que preguntar si efectivamente la violencia influye de una manera u otra en la formación académica de los estudiantes. O cómo influye la violencia en la formación. ¿Se fijan? Nuestra pregunta de investigación por eso les dije en la sesión anterior, lo más complicado de realizar nuestra tesis es la pregunta de investigación. Y hay quienes tienen la valentía y el valor, porque lo admiro, de creer que ya están haciendo una investigación y ya acabamos y ya tenemos el 10, cuando no nos hemos detenido la pregunta de investigación. Una tesis doctoral necesita estructurar su pregunta de investigación de una manera real, de una manera auténtica, limpia en cuanto a pregunta. Y esa pregunta tiene que ver, como lo acaba de decir Edith, tiene que ver con ese deber ser que yo supongo que hay. Pero me tengo que hacer la pregunta, no hacer la afirmación. Entonces ya cabe la tesis de un plumazo. Si usted dice, la violencia determina un mal aprovechamiento de los alumnos, gracias, ya me lo dijo, cámbielo eso a modo de pregunta. La violencia determina cómo afecta la violencia. Entonces usted nos dice, ¿cómo afecta la violencia de acá? Dice Isabel. ¿Qué debe integrar una guía de implementación de acción en la función de supervisor escolar de nuevo ingreso del telesecundario del subsistema estatal en el ámbito pedagógico? Sí, a mí me parece que en este caso, por ejemplo, está usted partiendo de una buena estructura de pregunta. El problema es el que debe integrar, debe de acotar. ¿Qué debe integrar en cuanto a qué? ¿Qué elementos didácticos? ¿Qué elementos pedagógicos? ¿Qué elementos tecnológicos? ¿O qué elementos integra? ¿Sí me explico? Porque ¿qué es muy amplio? ¿Qué debe integrar? Pues yo le puedo contestar qué debe integrar con ganas, pues muchas ganas de hacerlo, disciplina, etc. ¿Sí? Ese qué, esos cómo deben de ser acotados a lo que estamos preguntando. Repito, no se decepcionen, no se desesperen. La pregunta de investigación cuesta realizarla, porque no, pero una vez que tenemos la pregunta de investigación ya sabemos qué vamos a investigar. Doctor, mi tema va encaminado a la enseñanza-aprendizaje. Primero vamos a tratar un poco, Moni, vamos a tratar de analizar el binomio que ya está un tanto superado por teorías. Este binomio de enseñanza-aprendizaje hay que revisarlo. Es la enseñanza y es el aprendizaje. El binomio como tal, como guión, podríamos cuestionarlo. Lo lamentable de esta sesión, repito, es que no podemos platicar individualmente, pero bueno. Doctor, Sí, ¿con quién habló?
Silvia. Silvia, digamos. Si tuviéramos que utilizar el enfoque nomotético basado en el caso, en el microcaso que se nos presenta, para poder tratar de entenderlo, entonces se hace todo una descripción de hechos. Y un enfoque nomotético sería preguntarnos, porque se lo dice muy abiertamente, pero la pregunta podría ser, es determinar si influye la la diferencia cultural y económica en el proceso de la creación de una escuela, una universidad podría ser. Por ejemplo. Porque ahí estaríamos teniendo la pauta para poder descartar o no, suponiendo una ley lógica. Yo veo en su lámina que dice pateos además de un enfoque etnográfico. Entonces, yo estoy suponiendo, solamente suponiendo, en el caso, que el hecho de que dos personas se dediquen a la ganadería y dos sean unos doctores en la parte de la gestión educativa, puede ser una diferencia. Lo vemos en el caso, pero no estamos asegurando nada, estamos suponiéndolo nada más en el caso. Es decir, a nosotros estás reconstruyendo el caso, creo el enfoque nomotético y establezco entonces si esto de tener la diferencia de cultura puede ser una de las causas que lleven a un fracaso a una educación. Sí, voy a revisar. ¿Sería la parte? Voy a contestar. Permítame contestar. Nomás dígale a nuestro amigo el perrito que nos deje hablar. Perdón, es que tengo por un montón, sí. Perdón, ¿eh? Sí, déjenme, nomás cierran su micrófono y le contesto y se fija cómo podemos ir enriqueciendo esta sesión. Es lo que me ha estado gustando. Primero, hablamos de la presunción, hablamos del enfoque valorativo del deber ser. Y ahora está usted aportando algo. La observación de los hechos, la recapitulación de datos. Hay cosas que no nos vamos a preguntar, están los datos. Y en esos datos lo que vamos a ver, por ejemplo, en el caso que usted está señalando, hay una diversidad. Ahora, la única parte que yo le afinaría a usted sobre lo que me está diciendo es que ya utilizó un calificativo, ya utilizó fracaso. No importa que usted sospeche que fracasa, no importa que nuestra compañera hable de que la violencia nos afecta y que lo sepamos, tenemos que ser tontos pero nosotros no somos políticos, o sea, no estamos trabajando desde un plan político, estamos trabajando desde un plan de investigación académica para que cualquier corriente política, cualquier ideología, cualquier religión pueda consultar nuestras fuentes, porque lo que estamos haciendo es investigar desde una perspectiva en la que yo no estoy insertando una ideología, sino que estoy tomando el dato y ver cómo debe ser esto, sí, pero cómo debe ser de acuerdo a las investigaciones que se han hecho, de acuerdo a una normatividad natural de lo que se está realizando. No hablemos de fracaso todavía. El fracaso a lo mejor me lo va a dar la conclusión de la tesis. No hablemos de la violencia como obstructora del conocimiento y la formación hasta que lo concluyamos. Primero vamos a preguntarnos sobre la realidad. Acuérdense lo que hacía nuestro amigo Sócrates. Llegaba y se paraba frente a aquellos grandes señores, y si quería se acercaba un soldado y le decía: señor soldado, ¿qué es la valentía? Y entonces el soldado, desde toda su perspectiva, le contestaba que era la valentía. Y Sócrates, de aquella descripción, tomaba ciertos elementos y le decía: ajá, y si para ustedes esto es valentía, ¿por qué esto otro no es valentía? No sé si se sabe en este, porque es un caso completo, de Sócrates. ¿Qué es la valentía? Y le contesta el soldado. Le dice: es confrontar al enemigo, es enfrentar al enemigo.
Y le dice entonces un soldado que por estrategia embosca al enemigo, que no se le enfrenta, sino que le genera una estrategia de ataque para que el enemigo sea vencido, no es valiente. Y entonces el soldado tenía que replantearse su definición. Bueno, el investigador es lo que hace con la realidad, es lo que hace con la realidad, le pregunta a la realidad, para que la realidad le dé una respuesta, y esa respuesta la vuelvo otra vez a masticar y vuelvo a elaborar otra pregunta. Pero no concluye. Y si ustedes se fijan, y si les gusta un poquito la filosofía, si ustedes leen los diálogos de Platón, no hay un solo diálogo de Platón que concluya. El que concluye es el observador. Bueno, el investigador tiene que tener eso, pero estamos muy tentados nosotros. Tenemos una gran tentación nosotros de que nuestras investigaciones tengan mi respuesta que ya tengo desde antes de empezar la tesis. No, señor. Una tesis doctoral, precisamente la apertura de esa pregunta que sirva para abrir un horizonte dentro de la realidad. ¿Complicado? Sí. Es doctorado, compañeros. No estamos haciendo una preguntita para ver si sale o no la fórmula que establecíamos. Por eso decíamos, es complicado hacer la pregunta de investigación. Pero retomemos lo que ustedes han dicho, no lo que yo he dicho. Tenemos que presumir, pero todavía no sé la hipótesis, tenemos que partir de una reflexión del deber ser de las cosas o del objeto de estudio. Una reflexión, todavía no estamos dando. Y estamos finalmente tratando de estructurar nuestra pregunta, nuestra hipótesis. Juan Manuel, el nuevo modelo educativo y los desafíos de la sociedad del conocimiento en la escuela pública. ¿Qué de esto, Juan Manuel? ¿Qué de esto? Porque aquí el problema, querido Juan Manuel, es que en las tesis doctorales, si no somos muy estrictos, vamos a hacer descripciones nada más. ¿Me va usted a describir el nuevo modelo educativo? No. ¿Qué le va usted a preguntar al nuevo modelo educativo? ¿Qué quiere preguntarle al nuevo modelo educativo? ¿Y por qué le pregunta eso? ¿No tiene usted la respuesta? No, pero hay muchos que ya se han hecho la pregunta y le van a ayudar a usted a hacer esa pregunta. No estamos haciendo modelos descriptivos, perdón, no son descripciones, estamos haciendo una pregunta de investigación, un problema de investigación. ¿Por qué surgió por mí? ¿A usted, Juan Manuel, algo le movió a estudiar el nuevo modelo educativo? ¿O solamente quiere buscar en el diccionario el modelo educativo? No, estoy seguro que no. ¿Qué quiere preguntarle? Mi proyecto de investigación busca saber por qué faltan los maestros, analizar las causas y efectos del ausentismo docente. Fíjese, Mónica, como usted misma me está haciendo aquí dos planteamientos, uno correcto y uno incorrecto. ¿Por qué faltan los maestros? Ya lo aseguro. No. Las causas y efectos del ausentismo docente. ¿Qué causa que haya ausentismo docente? Claro que sí, sí, pero es que ya lo estoy diciendo. Pues sí, pero aquí se está preguntando qué podría causar el ausentismo docente en la escuela secundaria donde laboran, dice usted. Me explico, hay datos que tienen. Hay un ausentismo, efectivamente. Ese ausentismo, ¿cuáles son las causas de este ausentismo? ¿Qué origina que haya ausentismo en el docente? Pues tiene usted que justificar primero que haya ausentismo. Tiene usted que tener datos previos. Y seguramente los tiene. Y esos datos previos son que de cada 5 maestros, 4 asisten una vez o 4 o 3 a la semana. Los tiene que tener. Esos datos tienen que ser fehacientes, no sospechados. Y entonces sí ya se puede plantear esa pregunta. Y descubrir si se trata, yo las centraría más, son causas
motivacionales, salariales, laborales, qué causas, pero eso ya va a irse descubriendo en el transcurso de su investigación. Primero elaborar esta pregunta, me parece bien, cuáles son las causas, cuáles son los elementos que provocan el ausentismo de tal forma, de estas características en esta secundaria. Pero usted, detrás de esa pregunta, sabe que ya hay un ausentismo, tiene los datos en la mano que hay un ausentismo. ¿Qué beneficios aporta el uso de videos tutoriales en el proceso de otra vez volvemos a tener? Estamos muy apegados a este binomio enseñanza-aprendizaje. Con maestro Raimundo, ¿qué beneficios aporta el uso de videos tutoriales en el proceso de enseñanza o de aprendizaje? Porque acuérdense que no es lo mismo, ¿eh? El uso de videotutoriales mejora el aprendizaje de los estudiantes o facilita la enseñanza. Acuérdense, aquí tenemos que ser, como estamos haciendo doctorado en educación, tenemos que ser muy precisos, ¿sí? Me parece bien. ¿Qué beneficios aporta el uso de videotutoriales en el proceso de enseñanza? Pero, el videotutorial, por ejemplo, tiene usted todavía que constreñirlo más. Él tiene que constreñirlo más a proceso de enseñanza de qué tipo de asignaturas, de qué tipo de dinámicas en el salón. ¿Sí? Vamos construyendo, tenemos que cerrar el paso, tenemos también que constreñir nuestro objeto de estudio, hacerlo más preciso, más específico. Dice, a ver, buen tema, Raimundo. Josué, ¿cómo diseñar ambientes de aprendizaje mediados con las TICs para innovar la práctica educativa en la mejora de los resultados del examen Planea en alumnos de tercer grado de nivel secundario? Josué, usted ya se me fue para el otro lado, ¿no, Josué? Usted de aquí ya está haciendo todo un plan y un programa de estudio. Fíjese cómo nos está preguntando realmente. Aquí la pregunta, si me permite la observación, es ¿sí? Es posible establecer nuevos ambientes de aprendizaje mediados con las TICs para mejorar los resultados. ¿Sí me explico, Josué? Póngaseme por el chat o en audio como quiera. Usted está aquí diciendo cómo diseñar ambientes mediados con las TICs para innovar la práctica educativa en la mejora de los resultados. Pregúntese si es posible diseñar esos ambientes. Porque si usted me dice cómo diseñarlos, sabe que ya, porque se tienen que diseñar ambientes. ¿Sí? ¿Perdón? Francisco, buenas noches. ¿Con quién hablo? Con Ricardo Figueroa. Sí, Carlos, dígame. Con el temor de no ser grosero con los compañeros, me gustaría que todos tenemos inquietudes de nuestro trabajo y de la investigación, pero creo que la tarea número 1 iba enfocado a eso y creo que las observaciones que nos está haciendo van a ir encaminado a ello. Me gustaría que a lo mejor terminara usted su presentación y que todas esas dudas pudieran reflejarse hasta el final, porque de lo contrario vamos a hacer una sesión muy extenuante y no vamos a saber también qué vamos a trabajar para esta semana. Entonces, pues, no sé, mi propuesta sería que lo dejáramos terminar su presentación y planteáramos preguntas con relación a lo que usted nos está o nos va a presentar. Bueno, le agradezco, sí, tiene usted razón, tiene usted razón. Y ese es el problema, lo que queremos hacer, pero tiene usted razón. Yo voy a continuar con esto y ahorita regreso, ya no me agreguen preguntas en el chat, porque no voy a contestar. Permítanme, vamos a ver si podemos.
Voy a tratar de copiar esta al aire, Lupita. No sé si está nuestra asistente, Lupita, porque me gustaría mucho que estas mismas preguntas que me están haciendo en este chat yo las pudiera contestar después físicamente. Buenas noches, doctor. No Sí. se preocupe, yo ahorita voy respondiendo las preguntas en lo que usted continúa con la sesión. Ok, bueno, muchas gracias. O guardar las preguntas para que podamos contestar. Muchas gracias, le agradezco mucho. Bien, entonces estábamos diciendo que nuestro punto de partida para esto que ustedes incluso han aportado es ver la serie de leyes desde las cuales se parte sobre el fenómeno. ¿Qué leyes, qué normas, qué investigaciones están alrededor de ese fenómeno que estamos investigando? Voy a tomar incluso los ejemplos que ustedes me han dado. El uso de las TIC, la violencia, estos ambientes, planificación, todo esto. Debe haber una serie de literatura previa, una serie de normatividad previa desde la cual yo voy a partir. ¿Sí? Ahora, se relaciona con un enfoque etnográfico. ¿Por qué? Porque yo estas normas que yo estoy viendo las voy a aplicar a un entorno específicamente humano, ¿verdad? Desde el cual voy a elaborar una hipótesis. Vamos a suponer que yo voy a hablar de los aspectos del uso de las tecnologías educativas. No puedo emplear lo mismo en un campo de una ciudad como la Ciudad de México, a un puerto como podría ser el puerto de Acapulco, o a una ciudad rural. Yo tengo mi punto de partida que establecer la vinculación desde la nomotécnica hacia la etnografía de lo que estoy estableciendo. Tengo que conjugar esos dos elementos. Y el investigador de las ciencias sociales, el investigador de las ciencias humanas, tiene, digamos, la obligación de que sus propuestas de investigación estén aterrizadas y contextualizadas en un ámbito determinado, a menos que su propuesta sea de índole netamente filosófica. Y aún así, tiene que ser relacionada con el campo de aplicación específico humano al que se está realizando. No solo voy a hablar de una teoría, sino del aterrizaje de esa teoría en un determinado ámbito del cual estoy investigando y saber si se cumple o no. Ahora, fíjense, bien, tenemos, si se fijan, está resaltado, tenemos la elaboración ahora sí de la hipótesis. Una vez que yo tengo frente a mí el elemento que dijimos en un momento, que presupone, que establece, se conoce y conoce el ámbito, entonces sí voy a elaborar mi hipótesis. Pero antes de la hipótesis está mi pregunta de investigación, que es lo que estábamos viendo. Después viene la parte crítica. ¿Qué quiere decir? Que el objeto tiene una variación, que no puede ser descontextualizada, que reafirma el cuadro anterior que acabamos de decir. Yo no puedo hablar de las TICs en general, yo no puedo hablar de la enseñanza y el aprendizaje en general, no puedo descontextualizarlo. Y cada vez tengo que ir cerrando el punto de partida de mi revisión. Una investigación tiene que ser integradora. Una investigación tiene que integrar los elementos que ya he recogido, los datos que ya he recogido, para darle fuerza a la hipótesis que estoy realizando, para darle fuerza a la reflexión, como se dijo, a la reflexión de lo que debe suceder en aquello aspecto. Tengo que integrar estos elementos. Y en esto voy a dar un consejo muy práctico, un comentario muy práctico. Cuando nosotros comenzamos a revisar la literatura de nuestra investigación, híjole, tenemos 80.000 tentaciones. Ay, esto es interesante para mi tesis, esto también es interesante, esto también no.
Y entonces tenemos que desechar elementos para enfocarnos exactamente sobre lo que queremos responder. Imagínate que yo hago, lo toco porque lo estuvimos viendo aquí, la violencia al interior de las instituciones. Y me encuentro libros sobre violencia intrafamiliar, y me encuentro libros sobre violencia de género, y me encuentro, y todo lo voy integrando. Tengo que elegir porque la palabra propia de violencia tiene una cantidad de variables que yo tengo que elegir cómo voy a integrar los elementos para poder contestar. Nuestra tesis no es el retrato del mundo, es el retrato, el análisis y la crítica de un elemento muy específico de aquello que estoy revisando. Los límites, dice, entre el fenómeno y el contexto no son evidentes. Hay veces que nosotros estamos detectando un fenómeno determinado que está claramente identificado en un contexto determinado y nosotros creemos que así sucede en todas partes. Un problema de educación en Latinoamérica no es un problema de educación en Europa, aunque las dos cosas sean educación. Aunque haya bachillerato y haya secundaria en Europa y haya en El Salvador y en México, el contexto no es el mismo y tenemos que ser muy precisos en aquello que estamos asegurando. Y ahora, más adelante, hay más variables de interés que datos observables. Cuando hablamos de que hay más variables de interés que datos observables, tiene que ver con lo que acabo de decir hace un momento. Comenzamos a ver, cuando empezamos a leer, comenzamos a ver que hay un montón de elementos importantes, interesantes de nuestros teóricos. Sí, pero a ver, enfócate en eso que tú estás realizando, porque si te enfocas en todas las variables que van a aparecer desde el punto de vista de las teorías, desde el punto de vista del fenómeno que estás observando, va a ser distinto. Es decir, hay cosas que no están observadas, pero que sería bueno tocarse, ¿no? Es que voy a hablar, qué interesante este artículo que vi sobre los avances de los elementos tecnológicos en los tutoriales. Vamos a poner, a ver, hay tutoriales en el ámbito donde estás estudiando. Se utiliza el lenguaje cibernético, formal, digital. Está interesantísimo lo que me dices, sí, pero hay que ver los datos observables que tienes y si se aplica lo que tú estás diciendo. ¿Sí? Hay que tener en cuenta eso. Hay una diversidad, vamos a ponerlo, de fuentes de evidencia. Las fuentes que nos van a evidenciar lo que estamos viendo. Tenemos que saber desde dónde proviene. Si voy a enfocarme hacia... me voy a tomar un ejemplo que ustedes me dijeron. El ausentismo en esta secundaria. ¿Cuántas fuentes de evidencia provienen del ausentismo? ¿De los propios alumnos? ¿De los directivos? ¿De dónde me viene la evidencia de esto que yo estoy afirmando? ¿Cuáles son las fuentes que me van a aportar como fenómeno? Y además, ¿cuáles son las fuentes que me evidencian que ese es un fenómeno que afecta a la educación? No quisiera que nos asustáramos, no quisiera que nos decepcionáramos, pero sí que le tengamos respeto a la investigación doctoral. Porque finalmente, después de todo este clavado al océano que nos estamos echando, vamos a sacar una preguntita, un pescadito que nos va a permitir dar una aportación. Así es. No seamos soberbios en el sentido de decir, aquí está. Vamos a obtener un elemento, pero un elemento que va a poder servir a la construcción real de la investigación de la educación. Hay muchas evidencias, hay muchos casos, hay muchas fuentes que nos van a permitir acceder al caso, al objeto de nuestra investigación. Hay que saber discernir entre ellas, hay que saber discriminar entre estas fuentes de evidencia, hay que saber cuáles ponderar, cuáles meter en nuestra investigación.
Y decíamos que es necesario diferenciar entre un caso de investigación y un caso de estudio. ¿Por qué? Porque el caso de investigación, finalmente yo soy el autor. En el caso de estudio, ya hay un autor que lo escribió y que lo analiza. Pero se está trabajando con la Universidad de Chile. Y bueno, y eso vamos a seguir trabajando, trabajemos. Pero si tú quieres hacer una investigación de respeto corporal, tendrás que meterte en esta dinámica de delimitación, de elaboración de la pregunta de investigación, de saber las fuentes, de saber las variables que se pueden venir alrededor y de construir esa pregunta. Y repito, sé que soy muy reiterativo. Si hacemos una buena pregunta de investigación, tenemos un alto porcentaje de nuestra tesis, pero con una buena y bien estructurada pregunta de investigación que no permita que se metan otros. Aquí tenemos que ver, entre otras cosas, asumir y descubrir lo complejo que es el pensamiento. Tenemos que descubrir cuando, aquí ya vamos a pasar a la parte epistemológica de la investigación, a la parte de nuestros autores, a la parte de las fuentes que vamos a investigar. ¿Qué hay debajo de nuestros autores cuando los investigamos, de nuestro marco teórico? ¿Qué epistemología está atrás de ellos? Revisen ustedes, me quedo en silencio para que ustedes revisen lo que está abajo. Vamos a ver, en este caso, si nuestros autores, cuando nos presentan casos que ilustran, tienen una epistemología subyacente. Saber si esa epistemología es fuente, es decir, ilumina el problema que estamos señalando. ¿Qué está significando nuestros autores cuando los leemos? ¿Qué condicionamiento histórico, cultural, social tienen los autores? Aquí ya estamos entrando, digamos, a la parte teórica, pero esto lo quisiera dejar hasta aquí. Esto lo veríamos la siguiente sesión. Aquí sí abriría el paso a lo que estamos señalando. ¿Siguen ahí? Perdón. Sí, doctora, aquí estamos. Sí, doctora, aquí estamos. Hola. Es que nos tienen, Buenas noches. doctor. Nos tiene fascinados con lo que nos está No, explicando, diga, doctor. no hable usted por todos, a lo mejor algunos ya se dormían. Mi proyecto está... No, por eso no hablan, doctor, porque Bueno, están ahora como yo muy interesados en lo que nos está usted explicando y la importancia que tiene para llevar a buen término ese trabajo que estamos realizando. Gracias. De nada, sobre todo lo que yo quisiera compartir, compañeros, es el hecho de por qué importancia le van a dar a ustedes a esta investigación. Me voy con Ricardo. No sé si quedó claro, Josué, el asunto del diseño de las TIC, ¿no? Tendríamos que replantear nuestra pregunta, ¿no? Es decir, ¿qué tipo de ambiente de aprendizaje? ¿Qué es un ambiente de aprendizaje? Si es necesario hacer un ambiente de aprendizaje mediado con las TIC. ¿Sí? Y nos un poquito más atrás. A menos que usted tenga datos que ya me permitan hacer esa pregunta. Nuestra pregunta va a partir aparte de los datos que tengamos para hacer. Dice Ricardo, utilización de la plataforma Edmodo para nivel medio superior. Me gustaría saber si debo de incluir un diseño instruccional de cómo se van a impartir los conocimientos. Ricardo, usted ya no está hablando de una plataforma Edmodo. ¿No le gustaría hacer la crítica mejor de la plataforma Edmodo? Sí, buenas noches, doctor. Sí. Sí, lo que pasa es que yo diseñé una plataforma con Edmodo y la estoy utilizando con los jóvenes. Sí. Me gustaría ver si... ¿Qué está buscando? ¿Qué está buscando, Ricardo?
Sí, yo estoy buscando las estrategias que que tienen que utilizar dentro de esta plataforma para que los alumnos tengan un mayor rendimiento y conocimiento. Ricardo, se está yendo muy complicado, ¿eh? Te voy a decir algo. Está usted hablando de habilidades de utilización y ya usted está atreviendo a decir que van a mejorar sus conocimientos. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo va a medir eso si mejoraron o no sus conocimientos? Yo, mi sugerencia, Ricardo, es que usted limite a ver si esto que usted está diseñando, porque entiendo que su diseño instruccional facilita el uso de la herramienta. Pero ya si está facilitando los conocimientos, si está mejorando los conocimientos, etc. No lo dudo, quiero que me entienda, Ricardo. No dudo eso. Pero usted, su primera investigación, tiene que ser mucho más acotada. Muchísimo más acotada. ¿Sí? Sí. Sí, me entiendo, doctor. Muchas gracias. No, gracias a usted por preguntar. Le agradezco mucho los links que nos mandó para los recursos. Okay. Mucha información. Y usted decía, hay tanta información que se va ampliando realmente el conocimiento. Se va ampliando, pero fíjese, y permítame retomar su pregunta de nuevo. Utilización de la plataforma en modo. Y quiero saber si debe incluir un diseño instruccional de cómo van a impartir los conocimientos. Pero aquí más bien tiene usted que saber por qué debería de incluir ese diseño instruccional. Elementos de sospecha que podría mejorar, pero, repito, no se vaya al conocimiento. Usted tiene que delimitar si su pregunta es de habilidades, si su pregunta es de desarrollo intelectual, si su pregunta es sí. Y usted tiene que ser muy preciso en qué pasa. Replantéeme esta pregunta aquí mismo, si esta es la de ahora que vayamos al final. Gracias. Sí, gracias. De Silvia, tiene razón, en el microcaso se menciona que se tuvo ruptura de sociedad, palabra equivocada, fracaso, por influyó las diferencias culturales. Sí, se tuvo ruptura de sociedad, palabra, sí, ya tenemos ahí juicios de valor, ¿verdad? La palabra fracaso. Buenas noches, quisiera ver si podría hacer algún comentario acerca de mi pregunta de investigación. El señor iPad, ¿qué nos está preguntando? ¿Cuál es su pregunta de investigación? ¿Ya me la mandó? Perdón. El señor iPad, perdón, ya sé que no se llama así, pero es como me aparece. Dice Guillermo Rocha, póngase en qué momento una certificación de habilidades puede llegar a sustituir un grado académico. Guillermo, me parece muy interesante su pregunta, pero replantéala. ¿Por qué? Porque ya usted está dando por hecho si puede llegar a sustituir, ¿no? ¿Cuál es la función de una certificación frente a un grado académico? Si lo llega a sustituir o no, ya lo va usted a descubrir después. ¿Qué función tendría? Pero replante, yo me estoy yendo gratuitamente, usted tiene que formularla mejor. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuáles son? ¿Qué distingue un grado académico, una certificación en cuanto a procesos de aprendizaje, en cuanto a qué? Entiendo su pregunta, y es una pregunta que despierta sospechas, y que estoy de acuerdo con usted, pero aquí nuestros sentimientos no tienen que estar presentes. Creo que sé lo que está usted diciendo. O sea, ¿me basta una certificación en lugar de un grado académico? No lo sé, usted lo que tiene que ver es cómo es, qué distingue una certificación de un grado o de los procesos de un grado académico, pero mucho más puntualizado. ¿En qué manera las tecnologías de la información y el conocimiento para el empoderamiento y la participación mejoran la calidad de la enseñanza educativa en el modelo pedagógico para los alumnos?
otra vez. ¿De qué manera mejora? Ya está usted dando por hecho que mejora. No. Vamos a preguntarnos si mejora y en qué aspectos. Y la palabra mejorar es muy resbalosa, muy resbalosa. Alan, es muy resbalosa la palabra mejorar. Busque ver, modifican, influyen, etc. ¿Sí? Porque si usted me dice mejorar, yo inmediatamente le voy a exigir parámetros de calificación. ¿Mejórame qué? ¿Según qué? ¿Según qué elementos? ¿Sí? Porque no sé si el empoderamiento y la participación son elementos positivos o negativos. Entiéndame cómo se lo estoy diciendo. Buscando quizá un poco el sarcasmo. Tiene que ser una pregunta que en la medida de lo posible no integre elementos a juicio. Complicado, lo repito, sí es complicado, pero tenemos que ser lo más asépticos posibles en esto. Claro que nuestra pasión Michelle nos dice, sí, pero deja que sean los enemigos. Voy a decirlo de esta forma, como siempre los pongo ejemplos todos. Dígame una novela que nos haya hecho llorar, en cuyo interior el texto de la novela nos diga, en esta parte usted, lector, tiene que llorar. Pero que no. Bueno, pues es lo mismo. Aquí no podemos estar dando las respuestas, sino que tienen que ir apareciendo los elementos, las estructuras, los datos que estamos investigando de tal forma que se evidencie la verdad. Entonces, aquí, por ejemplo, en lo que usted nos dice, mejoran la calidad de la enseñanza. ¿Cómo influyen en la enseñanza? ¿Qué elementos aportan a la enseñanza estos aspectos? ¿Qué aportan? Si la mejoran ya lo verá usted al final de su investigación. ¿Pero qué aportan? ¿Sí? Ok. Entonces quiero enfocarme en preguntar eso del garabato, digo. Le contesté algo en su texto, ya lo escribí, ya lo revisé, estaba viendo, ya le hice las observaciones en el texto que estaba revisando que me hizo favor de enviar en el trabajo de esta vez. Me acuerdo por la palabra garabato, no creo que soy tan, tengo tan buena memoria. Ya le corregí esa pregunta en este envío que usted me hizo favor. Yo le contesto en un rato y gracias, en privado. Alguien me pregunta aquí, aplicar el Machine Learning a la enseñanza de matemáticas para prevenir, otra vez, para prevenir el estrés del estudiante. No, el Machine Learning previene. ¿Está usted seguro que previene el estrés del estudiante? Primero vamos a ver si es así. ¿Contribuye el Machine Learning a prevenir el estrés del estudiante? Porque aquí ya estamos terminando cómo le hacemos para algo que ya sabemos que va a suceder. Entonces, si ya usted, quien sea que haga un juicio de valor, primero tiene que preguntar si eso está o no está sucediendo. ¿Será la planificación docente un instrumento suficiente para la inclusión de alumnos con necesidades educativas de cero? ¿Pudiera orientarme, doctor? Gracias. Cintia, más que orientarla, yo le diría, no sé si está usted haciendo la pregunta, es decir, si la planificación docente es suficiente, dice, para la inclusión de alumnos con necesidades educativas. O sea, yo creo que está bien establecido. ¿O qué se requiere? ¿O qué elemento? La planificación docente, ¿qué papel juega la planificación docente en la inclusión de alumnos con ciertas necesidades? ¿O le corresponde a la planificación docente la inclusión de alumnos con necesidades? ¿Qué otros elementos puede haber para que haya una inclusión? Otra vez,
retome su pregunta, hágasela 4 veces y sepa qué puede contestar y qué no puede contestar. Gracias, Josué, ya lo leí. Aquí le está contestando Ricardo a Nietzsche. Por ejemplo, aquí ya el diálogo que está usted estableciendo con Ricardo Nietzsche, pues ya le puede usted dar orientación de por dónde puede ir su propia pregunta, ¿verdad? Otra vez me aparece Gilberto. La pregunta que tenemos que hacer es si efectivamente el Machine Learning previene el estrés. ¿De dónde sacamos eso? Usted debe tener mejor conocimiento que yo, ¿sí? Pero saber desde en qué medida lo previene y luego ver cómo lo aplicamos. A ver, exacto. Si su investigación trata sobre el bajo rendimiento de los alumnos en matemáticas, entonces preguntémonos, ¿de dónde obtiene usted que es bajo rendimiento? ¿Por qué? ¿Cuáles son las causas? ¿O qué se quiere preguntar de este bajo rendimiento? Y no ser simples, no ser simplistas. No, pues es que el maestro es aburrido, no, pues es que no. Hay que hacer una investigación de uno de los elementos que usted, pero tener en la mano, ¿por qué hay un bajo rendimiento? Porque además hay un bajo rendimiento, a lo mejor lo que está mal son los parámetros de evaluación. Si trajéramos a Albert Einstein con un maestro de matemáticas actual, reprueba, se lo aseguro. Entonces hay que ver si son las estructuras matemáticas, si es el bajo rendimiento del alumno real, ¿verdad? Ir investigando estos elementos. Ya no se escucha nada. No se escucha, parece que el doctor se salió de la sesión. Es que ya se fue el doctor. Se cortó nada más, poquito. Parece que se les cayó su audífono. Ah, ya regresó. Doctor. Esperemos un momento a ver si se integra otra vez. Sí, maestros, por favor, esperemos un momento. Bueno, yo preguntaría finalmente para el foro, no has abordado, ¿no? Y no se ha dicho nada, ¿qué es lo que vamos a entregar en esta semana? Solo el sílabo es el único. Poner preguntas por eso. Pero también hubo casos en los cuales presentamos un proyecto personal y no sé si tengamos que responder lo del sílabos u otra cosa. Es lo importante preguntar, ¿no? Ojalá sí, ojalá que se pueda. Yo creo que ahora que se reintegre el doctor podríamos enfocarnos precisamente en acotar cómo vamos a participar en el foro los que estamos entregando otra propuesta de investigación y no lo del sílabo. Porque a final de cuentas nuestros proyectos, nuestras preguntas las vamos a ir puliendo para la entrega ya de la tesis. Estamos en construcción. Sin embargo, pues para la participación sí tenemos que tener ya una visión clara de qué es lo que vamos a abordar en esta construcción del objeto de estudio.
De acuerdo, compañera, me interesa mucho. Esperemos que nos vuelva a conectar el doctor Maestro. Aportamos cada quien el tema, ¿no? Y retroalimentamos. Perdón, se me cayó el sistema, pero bueno. Fíjense que a mí me gustaría, no sé si están ustedes de acuerdo. ¿Me escuchan, perdón? Sí, doctor, claro. Gracias. Se me perdieron las participaciones. Se me cerró el programa y se me perdió las participaciones. En verdad lo lamento mucho. Son estos, ¿ya ven? Doctor, ¿Qué hace la tecnología? Sí. sobre la participación del foro en cuanto a quienes participan desde su propio tema y en cuanto a los que participan desde el estudio de caso, No. ¿cuál es la postura? Sí, ese es el punto. Yo creo que el foro vamos a tener que respetar lo que nos plantea la plataforma, compañeros, porque si no, este problema que está usted diciéndome va a ser el que nos va a generar problemas. Pero, ¿qué le parece si me repite con quién estoy hablando? Leoncio, ok. Con Leoncio. ¿Qué le parece, Leoncio, si me permite que yo abra la cadena y yo ahí mismo le especifico de qué hablaríamos en el foro? Para que a mí me gustaría que habláramos precisamente sobre la complejidad de la elaboración de la pregunta de investigación. Pero somos 54 los que participamos y tenemos varios otros que no están en esa zona. Yo creo que a ustedes les sería de mucha utilidad que nuestro foro girara en torno a la pregunta de la investigación. Es decir, que se plantearan las dudas desde ese punto y que pudiéramos intercambiar. Pero voy a tratar de hacer una cadena que respete. No sé por qué aparece en la plataforma esta discusión sobre la reforma educativa del 2013, en fin, pero bueno, son pues son documentos que ya están subidos a la plataforma y vamos a ver, voy a tratar de reestructurar el foro si usted me lo permite, ¿no? Y bueno, los demás compañeros para que podamos... Además, comentarle a usted que el sílabo está muy, ¿qué le diré? Desde mis palabras le falta claridad, como que se enreda demasiado. Quien redactó no tenía la claridad suficiente de lo que quería pensar. Ahí lo dejo, ¿eh? Okay. Esperemos que usted... Buenas noches, Verónica. Es Verónica. Sí, buenas noches y buenos días acá en España. Buenas madrugadas, dígame. Con relación al foro, ¿hay alguna limitación en cuanto a texto? Hablo de cantidad. Ay, gracias, qué bueno que me hace esa pregunta, Verónica, le agradezco mucho porque no son tesis, los foros no son tesis, por favor. Es una participación, el foro es precisamente una expresión de inquietudes, no son tesis, claro, vale la pena poner una fuente porque no son ocurrencias nuestras, pero sí de pronto el foro tiene que ser su participación inicial tiene que ser 3-4 párrafitos o 2 párrafos sintéticos. ¿Qué estamos viendo? Sí, sobre lo que estamos sintéticos. Aprovecho para hacerle un comentario personal en cuanto a lo que usted está mencionando y los compañeros, pues me voy más concentrada. Cognitivamente creo que me llevo muchas cosas para reflexionar, me siento en pañales en el aspecto de investigación, creo que tengo mucho que trabajar en lo personal, me voy inquieta por muchas cosas que tengo que seguir observando, analizando, escuchando, leyendo. De verdad que estoy muy motivada con esta materia, comprometida. Sí, a veces esa parte de la calificación nos mueve porque no podemos dejar de lado esta parte de evaluación, pero creo que la parte de poder ir a hacer la construcción cognitiva, creo que en este aspecto sí me siento muy en pañales y me ha ayudado mucho la retroalimentación de todos los compañeros.
la propia visión de usted y bueno, estoy agradecida con esta materia. Verónica, en un doctorado, salvo que haya quien no, todos cuando nos lanzamos a la investigación estamos así. Bueno. Si somos honestos con lo que estamos preguntando, ¿por qué? Porque parece mentira, pero es la primera vez que nuestra pregunta está elaborada por nosotros, está diseñada por nosotros y está respondida por nosotros, ¿sí? Es decir, no solamente estamos respondiendo un cuestionario preelaborado, sino que el doctor debe de elaborar el punto de partida de la problemática, debe de revisar lo escrito y debe de ser quien intenta responderla. Entonces imagínense, por eso le digo, no es un asunto fácil. La investigación doctoral es un asunto, y repito, una vez que podamos hacer los primeros pasos, por esos protocolos de tesis, una vez que podamos elaborar la pregunta de investigación, la hipótesis, los objetivos, que eso sería lo que yo quiero ver la próxima sesión, para que ya nuestra siguiente sesión, entonces si ya podamos por lo menos estructurar medianamente, dar el esqueleto de aquello que vamos a trabajar. No se angustien. Así es. Gracias, doctor. Angústiese después de morir. Bueno, ok, bueno. Gracias. Otra vez, mi amiga, no sé cómo expresar adecuadamente, mi pregunta es saber cómo influye la personalidad de profesores, etcétera, con perfiles profesionales ajenos a la educación, las conductas negativas del alumno, su rendimiento académico, los niveles de competencia, los hábitos. Bueno, ya me está preguntando, ya hay un replanteamiento, pero no califique de mal hablado, groseros, etcétera, sino trate de preguntarse cuáles son los perfiles culturales, de expresión, etcétera, ¿sí? Que puede generar un tipo de conductas en los alumnos. Si son negativas o no son negativas, va a tener usted que justificar por qué son negativas, señorita maestra iPad, ¿cómo se llama? Póngame su nombre la próxima. Bueno. Entiendo su preocupación, señor maestro de investigaciones sobre resolución de ecuaciones de primer grado por un diagrama de flujo. Ahora sí me agarró usted en curva porque usted es el que sabe de eso, usted es el que sabe la resolución de ecuaciones de primer grado, Rafa. Pero ¿qué se está preguntando ahí? Eso no importa que yo no sepa de ecuaciones. ¿Qué se está preguntando? Si es posible que un diagrama de flujo facilite la resolución de ecuaciones de primer grado. ¿Qué se está preguntando? Acuérdense, ¿qué se está preguntando? No caigamos en la tentación de nuestra tesis doctoral, dar el resultado, ya decir que así está aquí. Mire, ya les traigo la respuesta. No. ¿Qué te estás preguntando de la realidad y cómo lo vas a contestar? ¿Con qué elementos? ¿Con qué fuentes anteriores? Si usted, Rafa, cree que el diagrama de flujo facilita la resolución de ecuaciones, lo respeto porque yo no sé de estos asuntos, pero lo que sí le digo es que más bien tiene que preguntarse cómo un diagrama de flujo facilita la resolución de ecuaciones. Entonces, sí. O si la facilita o no la facilita. Dice, a ver, lo que me preguntaba Verónica, ¿cuántas líneas tiene que llevar el mínimo el foro? El foro es una participación libre, debiera ser así. Ya me llamas por una propuesta escrita, pero bueno, abrimos el foro, participamos de manera breve, pero no, claro, no tampoco digamos buenas noches como les va, ¿verdad? Vamos a tratar de aportar alguna idea. Ahora tengo nombres de dispositivos, uno se llama iPad o se llama Huawei. Pónganme esos nombres, no sean malditas personas. ¿Envió su actividad no sobre mi interés laboral? ¿Es válido? Sí, es válido. Déjenme terminar de revisar. Yo esos que me enviaron su opción de investigación particularmente, les contesto particularmente. ¿Estoy de acuerdo que esto sea sobre la complejidad de elaborar la pregunta? Yo creo que sí hay la complejidad para elaborar la pregunta de inicio de una investigación. Voy a tratar de definir el foro. No se me angustien, es esto.
De acuerdo, doctora. ¿Cuál es mi número telefónico? Te lo paso luego de una vez. Luz, otra vez me pregunta, dice en privado, perdón, lo voy a decir, ¿cómo liderar el cambio hacia enfoques de organización educativa que incidan en la mejora de la escuela secundaria? Voy a utilizar esto, liderar cambio, enfoques de organización, mejora de la escuela. 3 elementos tienen una sola pregunta. Redúzcanla a una. ¿En qué consiste el liderazgo de cambio? ¿En qué consisten los enfoques de organización educativa? ¿En qué consiste o cuáles elementos pueden determinarse para hablar de una mejora de la escuela? ¿Sí? Acotar, establecer la pregunta de investigación a un tema específico. Sé que nos gana la pasión, sé que quisiéramos hacer las cosas, pero no podemos. Si no, después nos vamos a poner a hacer y ahí va a hablar de más. Bueno, pero por eso estamos como estamos. Considero que usted nos está motivando para hablar. Gracias, Carolina, le agradezco. Me pregunta del foro si se considera la aportación o contestación a otro compañero. De mi parte prefiero escucharlos ustedes, porque además ni se establece un diálogo. Ya mi experiencia en los foros me ha dicho que ni siquiera se establece un diálogo. A veces uno le contesta a uno, a veces le lo contestan a otro. Si se quieren contestar, adelante, de eso se trataría el diálogo, el foro. Pero prefiero escuchar su punto de vista. Pero ya, Mónica también está de acuerdo. Y si ya me he perdido, doctor, podemos hacer la segunda actividad del foro. Segunda plataforma es el foro, pero yo les abro la cadena con las especificaciones. Ojalá y compañeros, ofrezco una disculpa si anuncio, si revuelvo. Así es esto. Así es. No, la complejidad de la educación es así, es decir, no somos catálogos de instrucciones, no damos instrucciones no somos facilitadores, hay muchos problemas que hay que analizar, hay que hacer una reflexión, una introspección académica para saber qué estamos planteando. No hacerlo nos ha llevado a simplificar la educación de una manera terrible. Nos ha llevado a ver que cualquier persona puede ser llamada maestro, puede ser llamada profesor. Entonces hay que meterse en estas tripas de la complejidad de la educación. Entiendo las pasiones, yo las tengo también, vamos desglosándolas, vamos desgranándolas para saber qué queremos investigar y qué problemas tenemos que ir sacando paulatinamente, poco a poco, para que sea una aportación doctoral a lo que estamos haciendo. Les agradezco su atención y pues yo por el momento creo que ya voy a dejar aquí nuestra sesión. Cuando me escriban, cuando participen con sus trabajos, hay comentarios. Recuerden que cuando mandan sus temas hay comentarios. Ahí escríbanme antes para que yo pueda ubicarlos perfectamente con su trabajo. No me lo escriban a mensajes porque entonces yo tengo que saber cuál es el trabajo, cuál es el apellido. Ahí en su trabajo, háganme en los comentarios eso. Pero bueno, en esta ocasión es foro. Si quieren, mándenmelo por el área de mensajes. Ahorita trabajen, sigan con sus preguntas de investigación, sigan tratando de ver. Por eso les mandé los documentos para que vean qué se evalúa en una tesis. Lean, por favor, lean esos documentos. ¿Qué se evalúa en un trabajo de investigación? La pertinencia, las fuentes, todo esto, revisen. Eso es el protocolo de investigación.
voy a decir una barbaridad, pero quieren 10, tienen 10, a mí me importa un comino 10, a mí me importa que podamos desarrollar esta verdadera preocupación de la situación. Pues les agradezco mucho su atención y creo que ya me retiro un ratito a descansar. Igual usted me descanse, por favor. Gracias por su atención, que tengan muy buena noche. Gracias, doctor, igualmente, y que se mejore de esa tos. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias. A todas, todos. Gracias, felicidades a todos, felicidades. Felicidades, compañeros. Gracias, doctor. Gracias, igualmente. Hasta luego. Bye. Pues no me puedo salir. ¿Qué pasó?